Bendiciones jóvenes, Río de Vida les saluda Gracia Torres y estoy aquí nuevamente en nuestro podcast de la cual se llama Jesus Talk. Estamos con nuestro pastor, como pueden ver, y tenemos un tema muy importante y algo que podamos desarrollar juntamente y aprender un poco más de la palabra de Dios para ver de lo que nos dice su palabra y con esa guianza del Espíritu Santo también. Amen. So this is Jesus Talk Podcast, and I'm Sulai, and we are with our pastor today from Rio de Vida, and we welcome y'all to come listen and to have an open heart today to hear what our pastor has to talk about today. Sí, adelante, pastor. Amén, Dios les bendiga, mucho gusto a todos los que nos escuchan por estos medios. Mi nombre es Willy Cruz y soy pastor de la Iglesia Cristo Río de Vida, de Ministerio Ebenecer. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Watauga, Texas, para todos aquellos que en algún momento nos quieran venir y bendecir con su presencia. El lugar es el 6700 de la Denton Highway, en la ciudad de Watauga, aquí en el área de Texas. Estamos muy cerca de Fort Worth, así que para todos los que gusten visitarnos, a sus órdenes. Dios les bendiga y muchas gracias por esta invitación tan extraordinaria que me hacen. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Y esperamos en el nombre de Jesús que Jesús te hable verdaderamente. Amén. Amén. Entonces entremos con el tema de qué son los límites. Hemos estado hablando muy fuertemente de qué es alabanza, qué es adoración, y nos han dicho que la adoración y la alabanza tiene que ser intencional. Tenemos que en todo tiempo adorar a Dios, alabar a Dios, que nuestra vida sea un testimonio de adoración y alabanza a nuestro Dios. Pero en ese desarrollo del tema que hemos estado hablando de ahora vamos a ir más profundo, que es la música, y para entrar en momentos de adoración y intimidad con Dios, alabanza, ¿qué es lo que nosotros podemos escuchar? Bueno, realmente la música es algo, es un lenguaje definitivamente, ¿verdad? Que expresa muchas cosas. Tal vez algo que habría que saber, ¿verdad? A la luz de la escritura es el hecho de que realmente la musicalización dentro de nuestros cultos realmente es eso, una musicalización. Inspirada obviamente a través del Espíritu Santo, con letras que podemos encontrar en la Escritura principalmente, pero también pues cosas que el Señor inspira a nuestro corazón, gratitud, pues qué sé yo, momentos en los que pasamos dificultades y el Señor nos levantó, etcétera, ¿verdad? Podemos nosotros hablar acerca de ello en nuestras canciones inspiracionales o inspiradas, ¿verdad? Sin embargo, en sí la adoración a nuestro Dios es toda nuestra vida de servicio, ¿verdad? Y como parte, obviamente, del culto, pues nosotros podemos dar a conocer con nuestras acciones, con nuestras expresiones, ¿verdad? Adoración al Señor, cuando levantamos nuestras manos, cuando expresamos en un tiempo quizá lo que llamamos, ¿verdad?, cantos lentos, y nos sumergimos dentro de la presencia del Señor, también es parte de lo que llamamos adoración, ¿verdad? Aunque no exclusivamente es eso lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Amén. Amén. Otra de las cosas importantes es que tenemos que entender que la alabanza propiamente, ¿verdad?, es dirigida hacia el Señor. Entendemos también que podemos ver que hay alabanzas expresadas a otros dioses. Regularmente cuando se habla de alabanza, se habla de una entonación, de un cántico, ¿verdad? Hacia una deidad. Eso es de lo que se habla. Sin embargo, la Escritura es uno de los libros donde más vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? La palabra alabanza a nuestro Dios, o por lo menos lo que nos deja entender la alabanza para nuestro Dios, ¿verdad? Cómo se desarrolla, cómo se hace, de dónde proviene, etcétera, ¿verdad?
Y aquí habría muchísima tela que cortar, como se dice, muchas cosas. En el tiempo que tenemos creo que no podríamos abarcar todo lo que Claro. significa alabanza, adoración, y más que también aquí entraría muchas cosas que son, muchos aspectos que son polémicos, se le llama, ¿verdad? Como que, digamos, los ritmos, los géneros musicales, etcétera, ¿verdad? Que podrían ser muy controversiales para muchos, pero que creo que a la luz de la palabra nosotros vamos entendiendo algunos lineamientos que la Biblia nos va dando, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que una cosa, por lo menos que podemos, como usted menciona, de que podemos ver un límite de un lineamiento de la palabra, es ver de dónde viene la canción. Si viene de la Biblia o viene del corazón. Entonces, si nos puede hablar un poquito más de allá con el lineamiento de la Biblia. Amén. Bien, yo creo que así como vemos a diferentes autores de los salmos específicamente, ¿verdad? Que son, creo yo, como que el parámetro para hablar de alabanza, o que la mayoría habla de alabanza y de adoración, ¿verdad? El parámetro más amplio lo tiene los salmos en sí mismo, aunque obviamente entendemos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que en inglés le llaman The Songs of Songs, ¿verdad? The Songs of Solomon. Ajá, exacto. Entonces son cantares, ¿verdad? Son expresiones con cantos que nosotros desconocemos exactamente cuál era la música que se les ponía, porque eso es lo que no nos dejan ver. Sin embargo, la expresión a una amada, de un amado, de la amada al amado, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos empezar a encontrar ciertos lineamientos en ello. Claro está que en todo eso la palabra siempre nos va a indicar ese misterio, o ese gran misterio que Efesios capítulo 5 habla entre Cristo y la iglesia. De igual manera, en el libro de los Salmos, que es donde creo que encontramos nosotros, ¿verdad? Una gran cantidad de formas o expresiones para alabar al Señor, pues vemos diferentes parámetros, lineamientos, ¿verdad? Que el rey David, que en su mayoría escribió, no que solamente él, porque pues también está Asaf y están algunos otros autores, el mismo Salomón también, ¿verdad? Tiene participación en los salmos, nos da a nosotros parámetros que podemos ir viendo en la Biblia. Yo quiero leerles un pasaje, por ejemplo, en Lucas 2:14, y dice la escritura: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, ustedes saben que esto fue un momento en el anunciamiento en la primera venida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, donde los ángeles estaban cantando esto, y los pastores que estaban en aquel lugar, pastores de ovejas, estaban escuchando. Entonces yo creo que aquí nos puede hablar de alguna manera de un parámetro, ¿verdad? Que sería el dar gloria a Dios en las alturas. Toda alabanza, creería yo, según la Escritura, debería de dar gloria al único y verdadero Dios, ¿verdad? Sí. Pero ya dijimos que no solamente a Dios le cantan, ¿verdad? No me refiero a las iglesias, porque naturalmente los que estamos dentro de una iglesia o nos congregamos, pues sabemos que la música llamada sacra, ¿verdad? O santa, está dirigida a Dios. Sin embargo, hay otros que le cantan a sus dioses también. Pero para nosotros, lo primero que debemos de entender es que debemos de darle gloria a nuestro Dios. Ese sería uno de los parámetros. No digo que el único, pero pensaría yo que es uno de los tantos. La segunda parte dice, y en la tierra paz. Entonces, realmente aquí es muy amplio, como decíamos, ¿verdad? Hace un momento, el tema, como para decir esto en los pocos minutos, y mucho menos, ¿verdad?, cuando se refiere a la alabanza, que es tan amplio. Pero diría yo que algo que tiene que producir en nosotros al invocar a Dios con nuestros cantos sería la paz, ¿verdad? Porque entendemos que la paz
produce en nosotros la serenidad, la calma, y en ello entonces vamos a poder nosotros divisar en fe los prodigios, las maravillas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que y dice buena voluntad para con los hombres. Es decir, si hablamos de la buena voluntad, estamos hablando de la voluntad que agrada al Señor, ¿verdad? Romanos lo habla y dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra para ser transformados y comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, creería que sería otro parámetro también para nosotros, ¿verdad?, a la hora de que hubiese una alabanza para el Señor. Que esto nos conduzca a nosotros a ser agradables al Señor. Qué bonito lo que está compartiendo. Me recuerda también algo que compartía el apóstol Sergio, que cuando las personas escriban cantos, que mencionen el nombre de Jesús o de Dios, para que se dé así un poco más, así como está mencionando, gloria a Dios, y identificando de quién estamos hablando también en la canción. Pero sí, me encanta el verso, lo estaba leyendo en inglés, que dice, praise God in heaven, peace on earth to everyone who pleases God. Entonces, que lo que hagamos sea para el Señor, creo que ahí podemos agregar, porque ahí se pleases God. Amén, amén, definitivamente, definitivamente. Algo más que, bueno, ahorita que lo mencionabas, ¿verdad? Con respecto a David, aquí entraríamos tal vez en otro, dijéramos, en otra parte, ¿verdad? De este tan amplio tema. Cuando en Amós capítulo 6 versos 3, voy a leer del 3 al 5, dice, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y se extienden sobre los lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales o músicos como David. Quisiera leerles esto mismo porque a veces es un poquito difícil el entendimiento en esta versión, pero hay otra versión que es la versión del lenguaje actual, me parece que es, que dice, ustedes se niegan a creer que va a haber un día de castigo. Y sin embargo, cada día ustedes hacen que se acerque más el reino de la violencia. Oigan eso, bien tremendo, por lo que hablábamos, ¿verdad? Por los diferentes, por las formas de alabanza. ¿Verdad? Ahorita lo voy a explicar un poquito. Oigan ustedes los que se acuestan en camas de marfil y se sienten, a sus anchas. Comen banquetes de corderos y ceban terneros para las fiestas, es decir, hacen fiestas extravagantes, ¿verdad? Beben vino en las mejores copas y usan perfumes finísimos, pero no les importa que Israel sea destruido. Pero el verso 5, que es el que quiero destacar, dice, cantan con arpas e imitan a David, componiendo melodías y canciones para sí mismos. Entonces ahí entramos en una situación bien difícil, ¿verdad? Sí. De poder, pues, hablar, porque regularmente nosotros entendemos, ¿verdad? Que en su mayoría, digamos en todos lados, en todo lugar, siempre va a haber música, como que la música es parte del ser humano, ¿verdad? De hecho, la música es parte de nuestro Dios. Así es. ¿Verdad? Dios es un Dios que esto no lo inventó el hombre, ¿verdad? La música no la inventó el hombre, eso es algo que Dios dio al hombre como parte de sí mismo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos tanto en Ezequiel como en Isaías hablando de Satanás, ¿verdad? Quien cayó, quien antes era Luzbel, pues a él nosotros entendemos que fue uno de los pioneros o máximos expositores al principio de la alabanza, ¿verdad? A nuestro Dios, ya que nació en medio de tamboriles, de arpas, etcétera, ¿verdad? Entonces,
este pasaje de Amós nos da a nosotros un conocimiento, y ese conocimiento es el hecho de que hubo quienes imitaron a David en la composición de canciones. Dice que estas canciones las hacían para sí mismos, pero me deja ver otras cosas, y es, por ejemplo, que a través de ello, probablemente, porque ya eran, digamos, gente con poder económico, ¿verdad? O probablemente también, pues, según lo que aquí nos deja ver, a través de esas canciones empezaron también a adquirir fama, ¿verdad? Porque hicieron esos cantos para sí mismos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que analizar muchas cosas, pero qué interesante es que ellos, dice que cantaban con arpas e imitaban a David. Entonces aquí nos da otro parámetro, ¿verdad? Realmente la música se inspiró. Cuando uno va a estudiar un poquitito de historia, nos damos cuenta que la música, en principio, era más que todo dedicada o se le llamaba la música sacra, que era o se escuchaba pues en las iglesias, ¿verdad? Y poco a poco aquello se fue imitando, ¿verdad? Al menos no como la música en sí misma, ¿verdad? O ese género musical, sino que empezaron a tomar la idea, ¿verdad? De hacer también su propia música para cantarlo, inspirados en la belleza de la mujer, inspirados en qué sé yo, en sentimientos de alguna forma, en la naturaleza, etcétera. O sea, empezaron a hacer cantos para ellos, a imitar, ¿verdad? Lo que en principio había sido dirigido exclusivamente para Dios. Y esto, pues, eso no es nuevo, ¿verdad? Nosotros lo vemos aquí con los que imitaban a David, ¿verdad? Pero David sentó un precedente, y el precedente es que él compuso cantos inspirados para el Señor, pero también tuvo o realizó, ¿verdad? Inventó, porque ahí dice, en otras versiones dice que inventó, pues, instrumentos musicales, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros, si le vamos a dar a nuestro Dios música, si vamos a expresarle a nuestro Dios la música, tendríamos que buscar realmente algo que le agrade a Él, ¿verdad? Y aquí entraría muchísimo, como les decía, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Así es. Porque ahí entramos ya a géneros y etcétera, ¿verdad? Los cuales podrían estar saliéndose de ciertos parámetros como los que ya hablamos con anterioridad. Sí. Para agregar lo que usted estaba diciendo de que las canciones las estaban haciendo para ellos mismos, en la versión de inglés, who sing idle songs to the sound of the harp. Entonces ahí Tremendo. para solamente agregar lo que estaba usted compartiendo ahí. Es tremendo lo que está compartiendo. No sé si tiene otra cosa que compartir. Sí, bueno, mira, aquí creo que apuntado algo más, pero quisiera decirles, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, que una de las cosas que nosotros vemos en la actualidad, ¿verdad? Es como también la música llamada cristiana ha tomado tintes del mundo, ¿verdad? Lastimosamente, porque se ha hecho una moda, ¿verdad? O el famoso trend o trending, ¿verdad? Que podemos ver nosotros a nuestro alrededor. Entonces hay ciertos, yo considero, ¿verdad? Que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando nosotros empezamos a investigar los males, nos damos cuenta que su raíz, su principio, su epicentro se formó por el amor de alguien al dinero, es decir, por la avaricia ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace algunos años atrás, aunque ya tengo algún tiempo que me da el sol igual, ¿verdad? Pero tampoco estoy tan viejo, pero recuerdo yo que se empezó a hablar, ¿verdad? De ciertas, en aquel entonces, de ciertas disqueras que empezaron a contratar a
músicos cristianos que sobresalían dentro del medio. Y obviamente pues eso fue un escándalo y un montón de cosas, pero poco a poco se fue introduciendo esa idea, ¿verdad? Del mundo. Se fue introduciendo y entonces prácticamente hubo, por así decirlo, ¿verdad? Empezaron a haber como contrataciones, como la palabra indica, ¿verdad? Que hacía también el diablo, ahí que el Señor lo reprenda. Y empezó obviamente a permear, a entrar dentro de las congregaciones. Fueron cambiando obviamente ciertos parámetros musicales. Obviamente vinieron nuevas generaciones que son más fáciles de adoptar muchas cosas, ¿verdad? Pero sin darse cuenta que poco a poco se han ido alejando de los parámetros de la palabra, ¿verdad? Y hoy en día, pues, se canta. Yo no, por favor, quisiera que no me malinterpretaran, ¿verdad? Yo no estoy diciendo esta música es buena, esta es mala, no. Lo que estamos tratando es de poner ciertos parámetros, ¿verdad? Y el parámetro más extraordinario es la escritura. O sea, no hay para dónde, ¿verdad? Pero creo, sí, que a través de ese pequeño, como pudiéramos decir, ese desvío, ese desvarío que hubo en algún momento de años atrás, pues obviamente se fue desvirtuando realmente la alabanza para el Señor, ¿verdad? Y comenzó a tener tintes pues de modas. Otros pues empezaron también a vivir de ello, ¿verdad? A ver que también era algo lucrativo, algo que podía dejar una forma de vida. Eso no lo voy a juzgar yo, eso no puedo decir si es bueno, si es malo. Lo que sí puedo decir es que, a donde quisiera enfocarme es a que creo que sí se ha ido alejando la música del parámetro bíblico, de las escrituras. Y ahí es donde creo que está el momento o la situación más álgida, el punto básico, ¿verdad? El alejarnos de la escritura, perder de vista hacia dónde, hacia quién debemos de dirigir nuestra alabanza, nuestra adoración, y perdemos entonces el contacto realmente con nuestro Dios, ¿verdad? En muchas oportunidades. Porque las canciones muchas veces se vuelven como almáticas, sentimentales, incluso hay quienes cuando están en periodos de conquista, de amores, ¿verdad? Dedican, como no pueden tal vez por ser cristianos, ¿verdad? Entre comillas, pues, dedicarle una canción, qué sé yo, de Calle 13 o de Arjona o de cualquier persona, ¿no? A la persona que está pretendiendo, pues le dedican un canto, ¿verdad? Un coro, pues, o un himno, ¿verdad? Entonces, son cosas que se han ido como desviando, ¿no? De realmente el objetivo que es nuestro Dios. La Biblia dice también que así como es el Señor, así sea su alabanza. Entonces, eso ya nos marca a nosotros un parámetro súper amplio, ¿verdad? Sí. Amén. Es muy grande. Esto ya es difícil de poder llegar a esa grandeza de quién es Dios, poder decirle todo el tiempo a Él gracias, a cantarle todo el tiempo, adorarle todo el tiempo y todo eso. Me ponía a empezar también algo que usted estaba compartiendo ahorita cuando decía de lo que, por decir, lo que se canta en la iglesia o lo que la gente está trayendo del mundo para la iglesia. Entonces, para recap y para ¿cómo se diría? Recapitular de lo que estamos hablando es mirar la palabra y mirar, o sea, perdón por tal vez la palabra diría picky o por ser muy específica, pero tendríamos que ver cada canción para poder decir, ok, esta la puedo cantar en la iglesia, esta no. Porque estamos viviendo un tiempo donde, como estaba diciendo usted, se ha puesto tanto eso en las iglesias que a veces
uno ni se da, a veces puede ser que uno ni se dé cuenta porque no se está metido en la palabra. Entonces es importante, podría decir, de mirar mucho la palabra de Dios para tener esa guianza. Sí, amén, definitivamente. El filtro de la palabra es lo importante, ¿verdad? El filtro de la palabra. Tenemos que pasar todos los cantos, y no solo los cantos, ¿verdad? Porque estamos hablando de alabanza, pero todas las cosas deben de pasar por el filtro de la alabanza, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a analizar ciertas letras de ciertos cantos, te das cuenta que realmente no son o no están dentro del parámetro bíblico, ¿verdad? Yeah. Quisieron hacerlo como muy, ¿cómo dijeron? ¿Cómo? Poético. Muy poético, exactamente, sí, como muy poético, pero está bien la poesía. Yo no me aparto que pueda ser un poema. De hecho, pues todo el Cantar de los Cantares es un gran poema, ¿verdad? Claro. Pero lo que pasa es de que se salen de parámetros bíblicos, ¿verdad? Y a veces solo se repiten y realmente no tiene una esencia en sí mismo de la exaltación, de la adoración, si le podemos llamar así, o de darle la gloria propiamente al Señor. Amén. Y ahí es donde podría tenerse pues las dificultades, ¿verdad? Sí. Perdón. También, no solamente hablando de las palabras, también viene incluido como los ritmos y todo que va juntamente con los cantos, que también pues a uno le puede pues hacer sentir de una manera. Eso creo que también se está imponiendo también en las iglesias, o no sé. Sí, amén, definitivamente. Ahí entraríamos, ¿verdad? A mucho más temas todavía, Sí, sí. pero el tiempo se nos ha cortado. Sin embargo, solo para tocar un poquito lo que habla aquí Zulay, es el hecho de que debemos también de tener ese cuidado, ¿verdad? Entendemos que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y que obviamente pues los diferentes ritmos, los diferentes géneros musicales también, ¿verdad? Pues van dirigidos a cierta, bueno, al alma, otras al cuerpo y pues obviamente otras hacia el espíritu, pero yo creo que eso sería otro tema, ¿verdad? Que tendríamos que abordar también. Eso sí es cierto. Y solo para agregar rapidito antes de despedirnos, cuando David va y, bueno, le piden, está Saúl buscando una persona para que venga y lo libere porque él no sabe qué le está pasando, entonces David llega y no dice la Biblia que él estaba cantando, sino que dice que él estaba tocando. Me gusta esa historia porque yo I relate it to my life, o sea, lo pongo para mi vida y digo, ok, si yo veo que esta música me libera o me edifica, me hace transformarme, entonces sí es de parte de Dios, aparte pues de la letra y todo, pero hablando solo de la música, porque también hay cristianos que hacen música instrumental, entonces en eso ya pues podemos seguir hablando en otra parte, pero solo quería agregar esa historia para los que están escuchando y quieran leer un poco más de la historia de David y lo que él hizo en ese momento. Amén. 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 Entonces, gracias, pastor, por el tiempo que nos ha permitido poder compartir. A Primero ustedes, Dios, gracias. Amén. en otra oportunidad podemos seguir esta temática que nos lleva a más cosas más profundas. Y les damos gracias también a todos los que están viendo en todas las plataformas digitales. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.